Existen ciertas reglas en los conflictos armados que son conocidas como derecho internacional humanitario. Estas reglas básicamente son las que se encargan de regular lo que ocurre dentro de un conflicto armado. Y mira, esto nos da cierta idea de lo que sucede también dentro del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Si en el ámbito humano existen reglas que delimitan en este caso y que hacen justa la batalla, ¿cuánto más en este caso en el conflicto entre Cristo y Satanás? Pero, ¿cuáles son esas reglas? Estas y otras cosas más las vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 10 para el 8 de marzo del año 2025 y el título de la lección es Las reglas del conflicto. Una lección bastante interesante y por supuesto, antes de entrar de lleno a la lección de esta semana, me gustaría hacerte una invitación muy especial. Me gustaría animarte para que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación, así que por favor amigo, no te vayas sin hacerlo, especialmente si eres nuevo en este canal, así que queremos invitarte a que puedas hacerlo y pues de esta manera también ayúdanos comentando, compartiendo, dejando tu like para que así podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, vamos entonces, como te decía, en este caso a la lección número 10 y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice allí la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, el versículo de la lección de esta semana nos da una idea de lo que Satanás hace en este mundo, la influencia y la manera como Satanás trabaja en este mundo. Sin embargo, también nos presenta en este caso la función, la tarea que Jesús vino a realizar al venir a esta tierra, algo que sin duda alguna pues pretende y busca por todos los medios deshacer, como dice allí el texto bíblico, las obras de Satanás. Y mira, la lección de esta semana pues básicamente se va a enfocar en la lucha que existe entre Cristo y Satanás. Una lucha que, por cierto, cabe mencionar que es real y que de esta batalla básicamente hay muchas cosas y dependen muchísimas cosas que están en juego y pues son cuestiones que al final de cuentas repercuten en nuestro futuro, repercuten en nuestra vida. Y sin embargo, la lección también nos pretende presentar que a pesar de los esfuerzos de Satanás, de cierta manera su poder está limitado y que hay reglas que hacen que la batalla sea justa, no solamente para Dios, sino también en este caso para nosotros como seres humanos. Y la lección de esta semana nos presentará 3 verdades importantes que debemos aprender acerca del conflicto cósmico. Así que si estás preparado, vamos a ir entonces a la primera de estas lecciones o de estas verdades importantes. La primera parte de nuestro estudio lo hemos colocado como subtítulo Satanás, un gobernante ilegítimo y temporal. Y mira, esto nos plantea una pregunta muy importante y una pregunta que me gustaría que resolviéramos en esta primera parte de la lección. Y la pregunta es, ¿qué tanta jurisdicción y alcance tiene el poder de Satanás en esta tierra? Y mira, vamos a ver algunos ejemplos claros. Por lo menos quiero presentarte 2 ejemplos muy claros que nos muestra en este caso la Biblia. El primero se encuentra en Daniel capítulo 10 versículos 12 al 13. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo
en los últimos días, porque la visión es para esos días. Aunque Daniel capítulo 10 nos habla acerca de la visión que se le presenta en este caso al profeta Daniel, también hay cierto contraste o cierto mensaje también de un contexto bastante histórico, y es el hecho de que el capítulo 10 de Daniel se da en el contexto de justamente cuando Ciro autoriza la reconstrucción de Jerusalén, y allí en medio de esas circunstancias es cuando vemos también la oposición que encuentran los judíos que habían regresado del exilio y que en este caso pues estaban intentando reconstruir la ciudad de Jerusalén. Fue en medio de ese contexto donde Daniel eleva estas oraciones a Dios, donde Daniel estuvo orando durante 3 semanas, y en esa lucha que Daniel sostuvo a través de la oración fue entonces cuando Satanás aparece en escena e intenta hacer cambiar de opinión, en este caso al rey. ¿Para qué? Para que de esta manera pues no se cumpliera el objetivo de reconstruir en este caso Jerusalén, y sobre todo también pues reconstruir o retomar el servicio a Dios a través del templo. Entonces vemos allí cómo se desarrolla esta lucha entre lo que ocurre. Mira, date cuenta, Daniel está allí orando por su pueblo, y mientras Daniel está orando, en este caso el ángel junto con Miguel están luchando para intentar influir, intentar convencer básicamente al rey para que él siga adelante con el propósito de reconstruir Jerusalén. Mientras tanto, Satanás está haciendo su parte, intentando hacer lo contrario, intentando lograr que en este caso el rey pues termine o impida la construcción de Jerusalén. Y mira, es una lucha real, como te decía hace un momento. Esto nos muestra que la lucha entre Cristo y Satanás es una lucha real, en donde como seres humanos estamos también sumergidos nosotros, y nuestras decisiones dependen básicamente en este caso de lo que ocurre también dentro del conflicto entre Cristo y Satanás. Y mira, de hecho el comentario bíblico adventista menciona que este capítulo, como ninguna otra parte de las escrituras, descorre el velo que separa en este caso al cielo de la tierra y revela la lucha entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Este capítulo nos muestra, ¿no? De hecho nos da muchas lecciones importantes. No solamente nos muestra en este caso lo que ocurre entre Cristo y Satanás cuando el ser humano está a punto de tomar una decisión, sino que también nos muestra básicamente el poder que tiene la oración, porque dice allí el texto bíblico, nosotros lo podemos leer desde el principio, que desde el momento en que Daniel eleva a Dios su oración, en este caso Dios envía a su ángel en la ayuda de Daniel y para responder básicamente a la oración que Daniel estaba planteando. Pero mira, vamos a ir al segundo ejemplo que me gustaría mostrarte en esta ocasión. Este se encuentra en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 al 8. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 al 8, dice allí, vamos a leer en este caso, vamos a iniciar leyendo desde la última parte del verso 2. Dice allí el texto bíblico: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le dio también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 termina diciendo: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Mira,
Estos pasajes nos muestran otra realidad del conflicto cósmico y de la influencia que Satanás tiene en este caso sobre nuestro mundo. Y es que detrás de los gobernantes que en este caso están en esta tierra y que persiguen o persiguieron o perseguirán al pueblo de Dios, sin duda alguna está Satanás. En este caso, Satanás es identificado aquí en Apocalipsis capítulo 13 como el dragón. Y vemos allí que este dragón, o en este caso Satanás, le da autoridad, le da poder, le da su trono a una bestia que surge en este caso del mar. Y el mar, al menos en la Biblia, es identificado como naciones, muchedumbres y pueblos. Y básicamente se nos habla de un poder humano, es decir, detrás del poder humano está sin duda alguna en este caso actuando Satanás, pero este poder es utilizado para atacar básicamente al pueblo de Dios. Y la gente, cuando ve la autoridad, cuando ve el poderío de Satanás, en este caso, y de la bestia, de este poder humano, pues se rinde ante él. E incluso la pregunta que plantea en el versículo 4 es una pregunta interesante que podríamos analizar, pero no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Sin embargo, nos presenta esta interrogante: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sin duda alguna, esta pregunta plantea ese desafío directo, en este caso contra Jesús, contra Miguel, y también en este caso el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios?, que es la respuesta de Dios a este interrogante que en este caso presenta Satanás. Y también vemos allí que el periodo de tiempo por el cual actúa es un tiempo limitado, que no es algo que va a ser para siempre, porque en el versículo 5 menciona que se le dio autoridad para actuar por 42 semanas, que es un periodo de tiempo que menciona también Daniel como tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, que fue el periodo en el cual, pues en este caso, hubo la persecución contra los primeros cristianos en la época pues medieval, ¿no? Y vemos allí que en este caso pues la autoridad que ejerce, ¿no? Sin embargo, me llama mucho la atención que es algo que al final de cuentas está limitado, es algo que al final de cuentas en este caso tiene pues cierto tiempo que se le permitirá. Y si bien es cierto que una de las primeras verdades que debemos entender es que al final de cuentas Satanás está gobernando este mundo, pero su dominio o su poder es algo temporal. Entonces, esa es la primera verdad que me gustaría que pudiéramos aprender en esta ocasión. La segunda verdad importante que nos presenta la lección es: Satanás esclaviza y calumnia bajo su dominio. Y esta segunda parte de la lección pretende aclarar una pregunta también muy importante: ¿cómo se desarrolla el gran conflicto en el cielo y la tierra? Y mira, para ello justamente yo quiero llevarte a dos pasajes que encontramos en el libro de Job. Y es que si hay un libro que nos habla acerca del sufrimiento humano, si hay un libro que nos muestra lo que sucede en el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, es justamente el libro de Job. Job capítulo 1 versículos del 6 en adelante. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Mira, la primera cuestión que nos presenta aquí la lección es una cuestión muy interesante. Nos revela, por lo menos en este caso, lo que ocurre, como te decía hace unos momentos, en el conflicto entre Cristo y Satanás. Y en esta primera escena vemos a Satanás
presentándose delante de Dios, y no se presenta en privado, no se presenta en lo oculto, no es algo que Dios mismo esté inventando, sino que es en una asamblea donde se reúnen todos los hijos de Dios, y también llega Satanás, y cuando llega Satanás pues ocurre este diálogo entre Dios y Satanás. Dios le dice: mira, has considerado a mi siervo Job. Y en lo personal me encanta mucho cómo describe Dios a Job como un hombre que en este caso pues era alguien en quien Dios verdaderamente se agradaba y se sentía feliz de tener un hijo como Job. Y aunque no es parte de la lección, tal vez me gustaría aún así plantear esta cuestión, ¿no? ¿De quién de nosotros Dios pudiera dar un testimonio como ese? Yo creo que es una pregunta sobre la cual cada uno de nosotros deberíamos analizar, deberíamos meditar, si realmente será que en el cielo Dios se expresa de esta manera de nosotros, ¿no? Como personas que en este caso intentamos caminar bajo su dirección, que intentamos hacer su voluntad. Creo que es una cuestión interesante sobre la cual deberíamos meditar, ¿no? Pero mira, vamos a ir a otra parte justamente de este libro. Job capítulo 2 versículos 1 al 6, porque ahí no termina el diálogo. Mira lo que ocurre en el capítulo 2. Dice allí: otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: él está en tus manos, pero guarda su vida. Mira, en la primera escena encontramos a Satanás acusando a Job, y le dice: mira, Job, en pocas palabras, es fiel a ti justamente porque tú has sido bondadoso, has sido bueno con él. Pero si no fuera por todas las bendiciones que has recibido, hace mucho tiempo que Job habría renegado de ti. Y Dios le dice: mira, te doy autoridad para que tú, en este caso, toques lo que él tiene, todas sus posesiones, tú las puedes tocar. Y fue justamente lo que ocurrió. La historia en el capítulo 1 nos narra que en el lapso de un día Job perdió todas sus posesiones materiales y además tristemente perdió también a sus hijos. Pero en el capítulo 2 Satanás se presenta nuevamente delante de Job y delante de Dios, perdón, y en este caso Dios vuelve nuevamente a hablar acerca de Job y le dice: mira, Job, a pesar de todo ello, se sigue manteniendo fiel a mí. Y Satanás le dice: mira, es que es justamente porque en este caso pues tú le has preservado la vida, pero toca su vida y verás si no reniega de ti. Y se le da autoridad a Satanás para poder hacer esto. Sin embargo, se le colocan básicamente ciertos límites, y eso es algo que de cierta manera es interesante. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en este caso, esta historia básicamente nos presenta dos verdades importantes sobre el tema del gran conflicto, hablando en este caso del tema general de esta segunda parte de la lección, que es la manera como Satanás esclaviza y calumnia bajo su dominio. Y la primera verdad importante es que todos los argumentos que Satanás presenta están basados en calumnias hacia Dios y hacia Job. ¿Por qué hacia Dios y hacia Job? Hacia Dios porque lo acusa en este caso de favorecer más de la cuenta a Job, que si no fuera por eso, pues Job habría pecado hace mucho tiempo. Y en el caso de Job, porque lo acusa de no ser una persona verdaderamente íntegra y fiel a Dios. Entonces, creo que esto es algo interesante, porque es lo mismo que ocurre con nosotros hoy en día. Tristemente, Satanás sigue en este caso acusando y levantando calumnias contra el carácter de Dios y contra el de sus hijos que intentamos ser fieles a él. Ahora, la segunda verdad importante en este contexto es que Satanás es realmente el originador, el provocador del mal en este mundo. No fue idea de Dios que Job sufriera. Dios no dijo: mira, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo a prueba, mira, vengan para acá y vamos a hacer que Job sufra, que Job
pase por todo lo que atravesó. No, vemos allí que quien insta, quien busca dañar en este caso a Job, es en este caso Satanás. Y lo hace no tanto porque odia al ser humano, sino porque intenta básicamente desestimar, intenta en este caso mostrar un lado incorrecto del carácter de Dios. Realmente en el conflicto entre Cristo y Satanás, nosotros en este caso hablando de lo que Satanás hace en la vida del ser humano, para él no somos importantes, para Dios somos valiosos. Dios nos ama y siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros, pero en el caso de Satanás es todo lo contrario. Satanás lo único que busca es dañar la vida del ser humano, como lo dice en este caso el libro de Juan capítulo 10, versículo en este caso 10. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos allí en este caso los dos lados, los dos puntos bastante extremos, por así decirlo, entre Cristo y Satanás. Por un lado, Satanás, que solamente busca matar, destruir y robar al ser humano, y por el otro lado, Dios, que lo único que desea es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Sin embargo, vemos que es algo lamentable y triste, y que realmente todo lo que ocurre en nuestro mundo es producido, es en este caso producto de lo que Satanás hace en la vida del ser humano. Ahora, vamos a ir a la tercera parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo El dominio de Satanás tiene límites. Esta tercera parte de la lección nos presenta una interrogante muy interesante. ¿Qué tanta autoridad tiene Satanás en este mundo? Mira, vamos a leer lo que nos dice Lucas, capítulo 4, versículo 6. Dice allí la palabra de Dios. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregado y a quien quiero la doy. Este ofrecimiento que nos presenta Lucas se da en el contexto básicamente de la tentación que se le presenta a Jesús. Se le ofrece a Jesús: mira, ríndete ante mí, adórame a mí, y en este caso yo te daré los reinos de este mundo. Parece una propuesta bastante interesante, porque si la analizamos a profundidad nos vamos a dar cuenta que básicamente el ofrecimiento de Satanás era: mira, no es necesario que tú mueras, solamente ríndeme culto a mí y en este caso pues te devuelvo lo que dices que es tuyo. Era básicamente el ofrecimiento. Sin embargo, para el tema de esta lección nos vamos a enfocar en otro punto importante de esta parte. Esto solamente nos sirve para mostrarnos que Dios le ha dado ciertas concesiones y libertades a Satanás. Sin embargo, esas concesiones, esas libertades son temporales y están limitadas. Y estas reglas no son solamente para Satanás, sino también en este caso son para Dios. ¿Por qué? Porque mira, esto permite dos cosas. Número uno, que el conflicto sea justo y que nadie tenga ventaja. Esto es lo primero. Las reglas que existen en el conflicto cósmico, que muchas de ellas seguramente desconocemos, porque hay cuestiones que la Biblia nos presenta, pero hay otros aspectos que la Biblia no nos muestra y que sin duda alguna tal vez nuestra mente no llegaría a comprender, a entender de manera correcta. Sin embargo, pues son reglas que están presentes y que al menos Dios y Satanás conocen y que saben cómo se maneja ese asunto. Sin embargo, sí, estas reglas son importantes porque no le da ventaja a ninguno de los dos. Al contrario, los coloca básicamente en la misma situación de justicia y de esfuerzo y de trabajo para cada uno de ellos, tanto para Dios como para Satanás. Entonces, esto es algo que es necesario. ¿Para qué? Para que no se diga que, bueno, en este caso Dios, por ser Dios, tiene ventaja y que a Satanás no se le ha permitido mostrar o dar evidencias de los argumentos que presenta contra Dios. Pero tampoco se le da demasiada libertad a Satanás. ¿Para qué? Para que en este caso pues termine por arruinar la vida aún más del ser humano. Entonces, básicamente el conflicto entre Cristo y Satanás es un conflicto que es justo y que ninguno de los dos tiene ventaja.
Otra regla importante que nos presenta este asunto es que se respeta la libertad del ser humano. Y mira, creo que realmente eso es algo muy importante. El hecho de saber que, si bien es cierto, formamos parte del conflicto entre Cristo y Satanás, pero no somos como una pieza de ajedrez. Es decir, que no somos movidos por Satanás y por Dios a su antojo, sino que al final de cuentas el ser humano tiene libertad y decide, es libre de elegir por quién de los dos opta. También otro punto interesante de esta parte es justamente el hecho de que solamente existen dos bandos. No existe un punto medio en esta lucha entre Cristo y Satanás. O estamos con Dios o estamos con Satanás. Por eso es tan importante que nuestra libertad la aprovechemos de manera correcta y que tomemos entonces las mejores decisiones para nuestra vida. Ahora, estas reglas son las que básicamente, aunque Satanás en este caso tiene dominio sobre este mundo, así como se lo presentó a Jesús, también esto nos muestra que Satanás tiene límites, y límites que son muy claros y que al final de cuentas son buenos para nosotros y que nos ayudan, nos permiten en este caso poder prepararnos también para la vida eterna. Y es que estas reglas son las que impiden o reducen la capacidad de Satanás. Pero también hay que mencionar algo. Estas reglas también impiden o de cierta manera reducen la capacidad de Dios para actuar sobre el mal. Y es que, mira, nosotros lo vemos con varios ejemplos en la Biblia, ejemplos en donde Jesús llega a ciertos lugares para intentar predicar el evangelio, para intentar liberar a las personas, y al final de cuentas las mismas personas corren a Jesús, las mismas personas rechazan a Jesús. Y es que y vemos allí a Jesús no obligando a ninguna de esas personas a aceptarlo o a ser, en este caso, liberadas de las garras de Satanás. Todo lo contrario, vemos a Jesús, como él dijo a sus discípulos, sacudiéndose el polvo y yéndose de ese lugar. Porque al final de cuentas, Dios no va a obligar a ninguna persona, en este caso, a ser libre. Dios no va a obligar a ninguna persona a amarlo si no desea hacerlo. Pero a pesar de esos límites o de esas reglas que regulan el conflicto entre Cristo y Satanás, y que de cierta manera pues pudiéramos decir que limitan a Dios para actuar sobre el problema del mal, al final de cuentas pues no será así para siempre. Pero yo creo que esto es algo muy importante, porque mira, si aún así, habiendo estas reglas, habiendo estos límites, muchas veces malinterpretamos el carácter de Dios, ahora imagínate si no existiera. Sería muchísimo más malinterpretado el carácter de Dios. Por eso es que son tan importantes. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría mencionar en este caso lo siguiente. El conflicto cósmico no surge por otro asunto, no es tanto un problema, como te decía, contra el ser humano, sino que el conflicto cósmico surge por las falsas acusaciones de Satanás sobre el carácter de Dios y ese deseo de querer ser adorado y recibir la misma honra que recibe en este caso Jesús. Ese es el origen básicamente del conflicto entre Cristo y Satanás. Tristemente nosotros, por haber, en este caso Adán y Eva, por haber tomado la decisión de desobedecer a Dios, pues ahora estamos sumergidos dentro de este conflicto. Sin embargo, hay algo que me fascina de todo esto, y es el mensaje final. Vimos aquí 3 aspectos, 3 verdades sobre Satanás, pero yo no quiero que te quedes solamente con eso. No quiero que te quedes solamente con que existen reglas en este conflicto, sino sobre todo con la esperanza final que la Biblia nos presenta y que Dios nos da. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 4, dice allí la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Mira, al final de cuentas, la Biblia nos presenta que Dios terminará triunfando. Aunque Satanás haga lo que haga, aunque él intente lo que intente hacer,
al final de cuentas Dios terminará triunfando en esta lucha entre Cristo y Satanás. Estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado ganador, que es en este caso con Cristo, pero es muy importante que cada día nos mantengamos de ese lado, que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y que entonces de esta manera podamos hacer nuestras las victorias de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.